Padre el momento que esperábamos. 3 años de ministerio. He obedecido todo desde mi nacimiento. Pero llegó la hora difícil. La hora cuando Él decía, pasa de mí esta copa. La hora ha llegado. ¿La hora de qué? De hacer el gran sacrificio para que nosotros hoy estemos aquí salvos. Ha llegado esa hora, pero le dice, glorifica a tu Hijo, o sea, a Él. Glorifícame, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le está diciendo, tú tienes que encargarte de mí. Es como que tú le estás diciendo al Señor, mira, Señor, voy a entrar a un proceso muy difícil. Yo quiero que tú te encargues de mí. Yo voy a entrar confiando en ti. Así es que glorifica a tu Hijo. Claro, Cristo está demandando aquí que el Padre dé evidencia de la divinidad de Cristo. Y si hay algo que nosotros vimos después de esto, fue evidencia de la divinidad de Cristo. Porque el Padre se encargó, recuerden, de que como a las 12 del día se puso todo como si hubiera sido las 12 de la noche. De que la tierra tembló, que las rocas se partieron. De que todos los que estaban ahí pudieron ver que lo que estaba pasando era algo sobrenatural. O sea, el Padre lo glorificó. Pero le está diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne. Es muy bueno que la gente entienda esto, Joel. Le ha dado potestad sobre toda carne. La iglesia muchas veces por ignorancia no se da cuenta que el poder de Cristo no tiene límite. Cuando Él está diciendo aquí, tú me has dado potestad sobre toda carne, significa que en este mundo no hay absolutamente una sola persona que esté por encima de Cristo. Por eso es que yo le digo a los hermanos, no le tengan miedo a brujos, no le tengan miedo a amenaza, no le tengan miedo a nada que pueda estar amedrentándolo. En otra parte dijo Cristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él está hablando con su Padre y le está diciendo, como tú me has dado potestad a mí, sobre toda carne. Pero oye, ¿para qué la potestad? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, tú me has dado la potestad a mí. ¿Saben de qué? De dar vida eterna. O sea, no es solamente potestad para someter demonios, para echar fuera enfermedades, para detener los vientos en el mar, para decirle a la tempestad, cállate. No, aquí dice que Él también tiene potestad sobre toda carne para dar vida eterna, a todos los que le diste, a todos los que le diste. Aquí también hay que detenerse un poquito, porque nosotros tenemos que saber que estamos en Cristo porque el Padre nos trajo. No sé si tú has leído, Joel, donde dice la palabra, ninguno viene a mí si el Padre no le trae. Entonces, fíjate cómo aquí hay concordancia, porque dice Cristo, para que yo dé vida eterna a todos los que le diste. A lo que tú le diste, que entonces yo le dé vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Mírala aquí, el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De acuerdo al versículo 3, por eso es que nosotros decimos que nosotros no es que vamos a conseguir la vida eterna, es que ya la tenemos. El 3, léelo otra vez, Joel, a ver qué dice, para que vea lo que yo estoy por enseñar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces hay que llegar a la conclusión ahí que el que conoce a Dios y conoce a Cristo como enviado ya tiene vida eterna, ya tiene la vida eterna. O sea, yo no es cuando me muera que tengo vida eterna, no, yo la tengo ahora. Eso el cristiano tiene que decirlo con confianza.
Yo tengo vida eterna porque yo conozco a Dios y a Jesucristo el enviado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si tú conoces al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ya tú tienes la vida eterna. El 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice yo te he glorificado en la tierra? Se refiere a que todo lo que el Padre le encomendó, lo hizo. Cristo no omitió nada. Dice en Filipenses capítulo 2 que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la obediencia de Cristo al Padre fue tan grande que aun cuando su madre y sus hermanos quisieron que Él se saliera de lo que era el plan de Dios, ¿dónde? Bueno, cuando María le dijo, se acabó el vino, y le dijo él, mujer, no ha llegado la hora. O sea, yo lo voy a hacer, pero tengo un tiempo, cuando el Padre me lo ordene. Los hermanos le dijeron, si estas cosas tú haces, manifiéstate al mundo. Y Cristo le dijo, mi hora no ha llegado, la de ustedes siempre está, pero la mía no. ¿Qué quería decir Cristo con eso? Que Él estaba en todo momento pendiente a obedecer punto por punto todo lo que el Padre le encomendó. Por eso cuando dice aquí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oye, pero que Dios nos ayude a nosotros. Repito, que Dios nos ayude a todos a que podamos decir eso cuando nos toque partir de esta tierra. En el versículo 4, he acabado la obra que me diste, hice lo que tenía que hacer. Por eso cuando Cristo, lo último que Él dijo, o lo penúltimo, en la cruz, cuando Él dijo, consumado es más o menos lo que está diciendo el versículo, la obra la he terminado. Consumado es significa, terminé lo que tú me mandaste hacer. Y yo, al hacer tu voluntad, te estoy glorificando. Quiero que la iglesia atienda esto muy importante. Nosotros conocemos lo que es la alabanza. Y muchas veces en los cultos decimos, mi alma te alaba, te glorifico, te glorifico, te glorifico. Eso no es tan malo, es una alabanza. Sin embargo, de acuerdo a este versículo, para Cristo glorificar al Padre significa hacer lo que Él te manda. O sea, cuando tú obedeces lo que Dios te manda hacer, aunque tú no digas te glorifico, lo está glorificando. Eso es lo que está diciendo. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, te estoy glorificando y te glorificaré haciendo lo que tú me mandaste hacer. En el 5, después que yo hice eso, ahora te toca a ti el 5. Ahora pues, Padre, dice Cristo a su Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto va para aquellos que le quieren quitar la divinidad a Cristo. Atiendan bien esto que les voy a explicar. Hay religiones que le quieren quitar la divinidad a Cristo y que solo lo quieren presentar, por ejemplo, los testigos de Jehová, lo quieren presentar como el arcángel Miguel. Hay otros que lo quieren presentar como que él fue un profeta más. Sin embargo, cuando nos vamos al versículo 5, Cristo está diciendo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir Cristo? Que antes de Adán, que antes de lo que nosotros vemos hoy en el universo, ya Él estaba al lado del Padre. Ahí está un versículo que usted debe subrayarlo, guardarlo, para cuando alguien le quiera venir con que Cristo no es Dios. Que Cristo nació de María y de José
y que ahí comenzó su historia y que fue un gran profeta. No, en esta oración está diciéndole Cristo al Padre, versículo 5, capítulo 17, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque en esa gloria que tenía Cristo, si ustedes leen a San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oye eso. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Está clarísimo? Clarísimo. En el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra era Dios. Y entonces se hizo carne. ¿Quién fue que se hizo carne? Fue Cristo. Claro. Se encarnó. De hecho, la palabra Emmanuel, que fue el nombre que se le dio a Cristo en el vientre de la madre, Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, él está diciendo al Padre, mira, yo tuve que venir a esta tierra a entrar a un cuerpo humano para poder salvar a esta humanidad. Pero yo estoy pendiente a lo que yo era al lado tuyo. Yo tuve que despojarme de toda mi gloria que tenía al lado tuyo. Dejé trono, dejé todos esos privilegios para venir a este miserable mundo a morir para poder salvar al hombre. Entonces, al decirle eso, para poder salvar al hombre, le está diciendo, vuelve a glorificarme ahora, porque ya es como que él dijera, yo quiero volver a tomar esa posición que tenía antes, porque ya yo te glorifiqué, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora glorifícame tú. Mi trabajo era cumplir, ahora glorifícame tú al lado tuyo. El 6, Joel. Gloria a Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran, gloria a Dios, tuyo eran y me lo diste. Y han guardado tus palabras. Y han guardado tu palabra. Ahora, déjalo ahí. Le he manifestado tu nombre, óyeme bien, a los hombres que del mundo me diste. ¿Sabe a quién se refiere? Joel, ¿a quién se refiere Cristo ahí? Oye, lo voy a repetir. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. En ese momento se está refiriendo a los 12. a los 12 discípulos. Recuerden que el trabajo número 1 de Cristo fue formar 12. En su primera etapa, Cristo no estaba interesado en una iglesia grande. Si usted analiza, Cristo no andaba levantando una iglesia de que, se convirtieron 5,000 que le di panes y peces, ahora vamos a buscar un local para que se congreguen. Él no estaba en eso. Sí. No, su trabajo, esto es tremendo, el trabajo de Cristo estaba concentrado en los 12. ¿Por qué? Ni siquiera en los más de 500 que fueron al aposento alto, eran esos 12. Su obra maestra eran los 12. Recuerda que él decía, cuando hablaba parábola, que le decían los discípulos, óyeme, pero nosotros no entendimos nada. ¿Qué tú quisiste decir con eso? Le dijo, miren, venga que les voy a explicar. A ellos no les he dado que entiendan ahora, pero a ustedes sí. Venga que yo les voy a explicar la parábola del sembrador, el que siembra la palabra es el que lleva el evangelio, los que cayeron en mala tierra, etcétera. A ellos se lo explicaba. ¿Pero por qué se lo explicaba a ellos? Porque ellos eran la obra maestra de Cristo, quienes iban a seguir su trabajo. Por eso voy a volver a leer lo que dice el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí están los 12. Tuyos eran y me lo diste. Oye esto. Y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Tú me preguntarás, Joel, pero espérate. Pedro que lo negó. Tomás que lo negó también, que no creyó. Algunos de ellos, la mayoría estaban carnales. ¿Cómo que dice aquí Cristo que ellos han guardado tu palabra? Bueno, la que ellos guardaron fue lo que Cristo le pidió. Porque atiendan esto, Cristo a los discípulos no le pidió lo que nos está pidiendo Pablo a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo a los discípulos lo que estaba era preparándolo. Él sabía que cuando se fuera
y ellos fueran al aposento alto, serían preparados. En este momento, la palabra que ellos estaban guardando era obedeciendo lo que Cristo les decía. Dejaron todo. No era fácil. Pedro dejó la pesca, Mateo dejó el banco de los tributos. Ellos estaban en obediencia siguiendo a Cristo. Entonces le está diciendo el Señor, ellos han guardado tu palabra. Tuyo eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Son ellos. Ahora, oye lo que le dice el 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, Señor Padre Celestial, lo que me diste ya están seguros, convencidos, lo creyeron, que lo que tú me has dado a mí, que lo que yo tengo procede de ti. Recuerda a Pedro, ¿verdad? Joel, cuando le dijo a Cristo, ¿quién dice los hombres que soy yo? Él le dijo a todos. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le está diciendo Cristo? Mira, el hombre dijo la verdad. Entonces, él está creyendo, ¿quién soy yo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El 8, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Antes de llegar al 9, observen que Cristo aquí lo que está diciendo es, lo que ellos tenían que hacer, lo hicieron. ¿Por qué? Los discípulos de Juan le decían a Cristo, ¿y por qué que los tuyos no ayunan? Cristo le dijo, no, es que todavía no están en tiempo de eso. Es que ahora mismo yo lo que quiero en ellos es lo básico. ¿Qué es lo básico? Que sepan que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el enviado, que sepan que el Padre me mandó a esta misión. Eso es lo que yo quiero. Lo demás ellos lo van a saber después, pero ahora mismo la parte importante es que ellos sepan quién soy yo. Por eso cuando los discípulos le dijeron eso, él les dijo, no se le puede echar vino viejo a un odre nuevo. Ellos no están en tiempo de someterse a esa cosa y lo van a hacer después. La palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Ahora el 9, Joel, ¿qué dice? Yo ruego por ellos. ¿Por quién ruega? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, Señor. Entonces, aquí hay que detenerse un momentito. Porque cualquiera cree que que Cristo está diciendo que no oren por el mundo. No es eso lo que está diciendo. Él le está diciendo, Padre, en esta oración, terminando el ministerio, casi yéndome a sentarme a tu derecha para estar donde estaba antes, ahora yo no te estoy pidiendo por el mundo, yo te estoy pidiendo por estos 12. Yo te estoy pidiendo por estos discípulos, ¿para qué? El mundo va a recibirlo a ellos después, pero ahora yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. O sea, lo que tú me diste es tuyo, y por ellos yo te pido, y todo lo mío, oye qué tremendo el 10, y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Oye, lo que está diciendo ahora, llegando donde nosotros, aunque ahorita la oración de Cristo se va a acercar más a nosotros. Todavía Él está orando por los discípulos y está orando para que ellos puedan permanecer después que Él se vaya. Y está pidiéndole al Padre que esos discípulos que son de Él, son del Padre, porque dice, lo tuyo es mío. El 10, y todo lo mío es tuyo, ¿verdad? Y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El 11, y ya no estoy en el mundo. Ustedes ven que es despidiéndose que está. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno,
así como nosotros. somos. Cristo sabía muy bien que esos discípulos que iban a hacer el trabajo grande, difícil, porque no crean que fue una paja de coco lo que le tocó a ellos. Yo le decía a Joel antes de iniciar el estudio, cómo los discípulos pagaron un precio altísimo. Todos murieron como mártires. A todos lo mataron, menos a Juan, el que escribió Apocalipsis. El precio que ellos pagaron fue muy alto. Cristo sabía lo que le esperaba a los discípulos y por eso oró por ellos antes de que les llegara esa prueba tan grande. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. El 11, y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno. El 12, Joel. Cuando estas cosas, El 12. cuando estaban con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Se está refiriendo a Judas Iscariote. Él está diciendo que todos los que el Padre le entregó, cuando él estaba con ellos en el mundo, él lo guardaba. A los que me diste yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, él está diciendo, de los 12, eran 12 apóstoles, ninguno se perdió. Ustedes recuerdan que Pedro, yo soy de lo que creo yo, el que estaba en la lista de Satanás. Satanás tenía en la lista a Pedro y a Judas. Y cuando Pedro negó a Cristo, que todo el mundo pensó que ya él estaba descalificado, pero Cristo, antes de que llegara esa prueba para Pedro, le dijo, Satanás te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea, esa oración que hizo Cristo por Pedro, lo guardó. Aquí hay muchas personas que vienen entonces a querer buscar la quinta pata al gato y decir que Judas tenía que perderse como quiera. La Biblia no dijo que tenía que ser Judas. Uno lo iba a hacer. Y Judas era el que tenía la condición, la peor condición espiritual para vender a Cristo. Y Satanás tenía que entrar. Eso es como cuando Satanás se quiere meter a la iglesia. ¿Por dónde se va a meter? Él va a buscar el que esté más de cuidado. Entonces Judas, desde que inició el ministerio, nunca fue honesto. Judas Iscariote era el tesorero y sustraía de su trabajo. O sea, era ladrón. Entonces, él era el caldo de cultivo para Satanás poder meterse. No podemos acusar de que Judas fue elegido él para vender a Cristo. No, uno lo iba a vender porque ya lo decía en Jeremías, hablaba de que el que moja pan conmigo se levantó contra mí, ya estaba escrito, y hablaba también de que aquel que iba a traicionar, que tome otro su oficio, hablando de que iba a haber uno que lo iba a traicionar y que cuando eso ocurriera otro tomara el oficio de él. Pero el que Judas fuera el que lo vendió no fue una predestinación, fue que él le dio a Satanás la oportunidad para que lo usara. Cada vez que el diablo quiera hacer algo en la iglesia, se va a meter a buscar a ver cuál es el que está peor, por dónde se puede meter. Es posible que quizás Satanás quiera hacer algo en la iglesia y lo ha intentado con varios hermanos, pero no se lo han permitido. Entonces, cuando él consigue uno que como Judas no estaba en buena condición, por ahí se metió. Sí. Y a ese lo va a usar. Y eso ha pasado en todos los periodos. Siempre Satanás va a utilizar al que esté en peor condición. Y yo creo que Judas era el que estaba en peor condición. Como Eva. Sí. En el 13 dice,
pero ahora voy a ti, hablándole al Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. O sea, porque cuando Cristo los llamó, inmediatamente cuando la persona, más en ese tiempo, cuando alguien confesaba a Cristo, recuerden el ciego que lo botaron de la sinagoga porque confesó a Cristo. Entonces Cristo dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí hay que hacer también detenerse y venir donde nosotros ahora, porque Cristo no está interesado en que tú te mueras. Hay muchos cristianos equivocados ahí. Cristo no está, por eso era que Pablo decía, si tengo que elegir entre estar vivo o morir, no sé qué coger, porque estar vivo me es bueno para la obra. Cristo le está diciendo, yo no te ruego que los quites del mundo, porque Cristo podía orar y en una oración ellos se iban con él. Pero ¿y los que se quedan aquí? ¿Y quién predica? No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora el 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Miren, aunque yo ya casi estamos nosotros con el tiempo un poquito en contra, pero cuando ustedes se van al 17, atención, 17, dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, punto y coma, tu palabra es verdad. Aquí está bien claro, pero bien claro, que lo que Dios tiene para santificar a sus hijos es la palabra. Por eso ustedes ven que nosotros somos tan enfáticos en lo que es iglesia, tiene que meterte a la palabra. No importa que usted se meta en ayuno de 20 días, coja silicio, haga cuanta cosa, sacrificio de todo. Si usted no se mete a la palabra, no va a ser santificado. Óiganlo, el 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo le está diciendo, Señor, santifícalo en la palabra. La palabra. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que cuando tú te profundizas a leer la Biblia, de repente comienza a haber un cambio en tu vida, porque tú comienzas a encontrar que la palabra te va diciendo, esto no lo haga, debe hacer esto, eso no lo haga, tiene que hacer esto. No hay otra santificación, es la palabra llevándose lo que no debe estar y poniendo lo que debe estar. Por eso un creyente que no lee la Biblia, es difícil que logre la santidad.